¿Cómo están, jóvenes? Muy buena tarde, qué gusto saludarles, que el Ser Supremo nos diga cómo se encuentran, ¿todo bien? Buenas tardes, licenciado. Hola, Cristal. Muy buenas tardes. Hola, Iris. Aquí con la lluvia. Hola, Ofelia, muy buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. No sin antes, aunque ya se lo dije en la mañana, feliz día a todas las madrecitas de la clase y a todas las madres de todos ustedes, ¿oyeron? Día de la Madre son todos, solo que hoy se celebra comercialmente, ¿verdad? Pero tenemos que honrar a las madres todos los días de nuestras vidas. Bien, alguien que me pueda hacer un resumen, por favor, de lo que vimos en clase, jóvenes. Ya quedan 3 clases. Espero que en estas 4 clases, como diría la canción, logre escuchar la voz de ustedes. ¿Quién quiere darme el resumen, jóvenes? ¿Están ahí? Sí, licenciado. Hola, Cristal. ¿Saben qué les voy a hacer yo? Lo que yo estoy estudiando ahorita unas clases. El doctor, el día de ayer, es un argentino, se enojó tanto que dijo que si no encendíamos la cámara y no hablábamos, no daba la clase. Y como yo siempre hablo, poco a poco nos iba poniendo asistencia sobre lo que estábamos hablando. Adelante, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Hola, Martina. Hablamos del artículo 147 de la ley del organismo judicial acerca de la redacción de las sentencias. También hablamos de los recursos que regula el Código de Trabajo, que son el de revocatoria, de nulidad, de aclaración, de ampliación, apelación, responsabilidad. Escribimos una definición acerca de los recursos de Cabanelas, que decía que constituyen el medio por el cual alguien que se le considera perjudicado o agraviado por la resolución de un juez, dictada por un juez, reclama para que el Tribunal Superior inmediato revise aquella resolución y la reforme o la revoque. Okay. Ajá. Vimos también la clasificación. Vimos los recursos contra las resoluciones no definitivas y que no le ponen fin a los procesos. Perfecto. Y nos indicó qué hacer cuando un juez no nos acepte un medio de prueba en el 356 del Código de Trabajo. Ok. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias, Gustavo, por hacer su cámara. ¿Alguna duda de lo que acaba de explicar o resumirnos Martina, compañeros? Bueno, los recursos no son tan complejos. Vimos una definición, tal y como lo regula Martina, el de recurso revocatoria. Pues el día de hoy vamos a ver el trámite de interposición, ¿ya? Obviamente todos nos vamos al artículo 365, por favor, del Código de Trabajo. Alguien que me lea el 365, primer párrafo, por favor.
Adelante, Mate. Gracias, licenciado. Capítulo 9, recursos, artículo 365. Contra las resoluciones que no sean definitivas, procederá el recurso de revocatoria. Este deberá interponerse en el momento de la resolución si la misma hubiere sido dictada durante una audiencia o diligencia y dentro de 24 horas de notificada una resolución, cuando ésta hubiere sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. Ok, gracias, Martina. ¿Cómo funciona esto, estimados amigos? Entonces, supongamos, yo creo que ya les expliqué en qué casos es que se presenta más que todo este recurso de revocatoria, aunque pues no es tan común presentarlo en materia laboral, porque de una u otra manera o los abogados litigantes no tienen tal vez la expertise o ese alcance, o no ven necesario presentar el recurso correspondiente en virtud de que es el mismo juez el que resuelve. Aquí hay dos maneras de presentarlo. Siempre nos vamos a ir, por favor, de conformidad con lo que regula el artículo 326 del Código de Trabajo, el cual establece que en cuanto no contraríe los procedimientos de dicha normativa, se va a aplicar supletoriamente el Código de Enjuiciamiento Civil. Y ya todos sabemos que cuando hablamos del Código de Enjuiciamiento Civil nos referimos al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, vamos a aplicar supletoriamente lo que regula el Código Procesal Civil y Mercantil para este recurso de revocatoria en cuanto a no lo regule en el Código de Trabajo. Entonces, aquí por favor nos vamos a ir directamente al artículo 598 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me lo lee? Buenas tardes, licenciado. ¿Se lo leo yo? Si gusta. Hola, Lucía. Buenas tardes. Muchas gracias. Artículo 599, resolución. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. Muchas gracias, Lucía. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay dos maneras de resolverlo. La primera, se interpone, tal y como lo acaba de leer Ana Lucía, dentro de las 24 horas siguientes, desde el momento en que se notifica una resolución cuando no están presentes las partes. Es decir, ustedes vienen y presentan un documento, pues podría ser, supongamos, una excusa médica que el juez de una u otra manera, que ha pasado, son pocos casos, pero ha pasado, el juez de una u otra manera regula que no acepta la excusa médica en virtud de que no cumple con los requisitos. Entonces, ahí se puede presentar una revocatoria correspondiente en virtud de que se le dice al juez, pues que obviamente analice el fundamento jurídico, analice la jurisprudencia y le dé el trámite correspondiente, es decir, revoque esa resolución que está emitiendo y que ha sido notificada y que emita una nueva ajustados a derecho. Ojo, esto es cuando se nos notifica una resolución y no estamos presentes. Sin embargo, la otra forma de emitir este recurso es estando en audiencia. En la audiencia correspondiente, ya les expliqué los dos casos en que de una u otra manera los jueces, pues obviamente los abogados interponemos estos recursos correspondientes y desde el momento en que el juez termina o emita la resolución en audiencia, uno inmediatamente levanta la mano y le dice, señor juez, en virtud de lo que establece el artículo 365 del Código de Trabajo y en virtud de la resolución que usted acabó de emitir, le presento a usted, o por este acto yo presento mi recurso de revocatoria con base en los siguientes aspectos. Entonces ustedes ahí esgriman o establecen los fundamentos de hecho en los que ustedes consideran que pueden presentar su recurso de revocatoria conjuntamente con los fundamentos de derecho. Y de esa cuenta el juez tiene la obligación de resolver en ese momento. El juez puede resolver al lugar
o no el recurso de revocatoria correspondiente. ¿Me explico? Esas son las dos maneras que de una u otra manera se deben de presentar, ¿ya? Por eso es que la diapositiva establece que una vez interpuesto el recurso, el juez, pues obviamente lo que hace es admite para su trámite el recurso de revocatoria cuando estamos en audiencia y le da audiencia inmediatamente a la otra parte. Por ejemplo, cuando yo les decía que de una u otra manera, en el caso que a mí me han interpuesto, son pocas las veces que una, dos veces para ser exactos, otro abogado me interpuso un recurso de revocatoria porque la representación de mi cliente, según él, ya había vencido y el juez inmediatamente me otorgó la audiencia. Y yo ahí pues realizo la exposición de hecho, la exposición de derecho, le planteo el punto de derecho, el cual regula el Código de Comercio que, no obstante, la representación ya ha sido vencida o ya no tiene vigencia, tiene la obligación legal, mi cliente, de poder estar presente en representando a la empresa hasta que el sustituto tome posesión. Y por lo tanto le digo que no al lugar al recurso de revocatoria que ha presentado la parte. Cuando yo los presento, pues obviamente la otra parte, no es por jactancia, pero la otra parte no sabe qué hacer en algunos casos y el juez, pues obviamente recuérdese que el juez actúa de conformidad con la ley y los jueces nunca van a actuar a favor de uno. Me dice, sí es cierto, abogado, tiene razón, sin embargo, aquí estamos en un juicio o en un procedimiento de conocimiento y por lo tanto, pues obviamente vamos a continuar, pero ese es el momento que de una u otra manera se puede presentar el recurso revocatorio. Aquí hay un tema muy importante. Esta es pregunta de examen y pregunta de privado. El auto que resuelve ese recurso de revocatoria, ¿es apelable o no es apelable? No es apelable, ¿ya? Porque de una u otra manera se le dice al juez, señor, puede reconsiderar la audiencia, pero es clara la ley cuando los autos o de una u otra manera son apelables las resoluciones. Por eso también es que los abogados litigantes no presentan este recurso porque lo ven innecesario. Sin embargo, yo sí los insto y los motivo a ustedes que de una u otra manera, ya en el ejercicio de su profesión, Dios mediante, ustedes puedan hacer el ejercicio de presentar este recurso de revocatoria, porque pues esto es un tema de una u otra manera que pueden ustedes ir aprendiendo. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, de lo que acabo de explicar? Buenas tardes, licenciado. Hola, Byron. Fíjese que yo tengo una duda, como por ejemplo en el caso, como por ejemplo de la ley del contencioso administrativo, ¿tendría algo en particular esto con lo que usted está mencionando? Porque aquí habla de algunos recursos, o estoy un poquito confundido. ¿Cómo así? Si me puede explicar, se lo voy a agradecer. ¿O a qué se refiere? Como por ejemplo el recurso de revocatoria, ¿va? Que como por ejemplo, si se podría aplicar, como por ejemplo en los contenciosos administrativos, en el caso de materia de trabajo, ¿se podría aplicar o no se podría aplicar? Claro, claro. Eso, no sé si eso ya lo vieron ustedes en Derecho del Trabajo 2, se los tuvieron que haber enseñado. ¿Ya lo vieron, jóvenes? Jóvenes, ¿hoy por qué están tan callados? Disculpe, licenciado, ¿podría repetir la pregunta? Byron hizo una pregunta muy importante en cuanto a si aplica o no el procedimiento de los recursos de revocatoria en estos casos. Esto se los tuvieron que haber explicado en Derecho del Trabajo 2. En Derecho de Trabajo sí aplica el recurso de revocatoria, pero únicamente en cuanto al procedimiento. Recordémonos cuál es el plazo que regula la ley de lo contencioso administrativo
para poder presentar un recurso de revocatoria o un recurso de reposición? Jóvenes. ¿Ya vieron ustedes el procedimiento contencioso administrativo? No, aún no, licenciado. Ok, bueno, entonces, gracias, Ana Lucía. Entonces lo van a ver. Yo les recomiendo ahí que en su momento ustedes puedan leer el artículo 275 del Código de Trabajo. Y claro, en materia laboral se pueden utilizar los recursos de revocatoria de reposición únicamente en cuanto a los procedimientos, ya que la ley de lo contencioso administrativo regula que este recurso se debe presentar de los 5 días o entre los 5 días posteriores al haber notificado la resolución. Sin embargo, en materia laboral, tenemos el plazo de 48 horas para presentarlos. Y en materia tributaria son 10 días. O sea, esas son las únicas dos excepciones. Eso lo van a ver ustedes en derecho administrativo. Entonces, sí aplica, Byron, pero eso es un tema eminentemente administrativo. No tiene nada que ver con el tema procesal que estamos viendo ahorita, porque esto es son recursos que vienen de un juicio de conocimiento y la ley de lo contencioso administrativo deviene de procedimientos específicos que surgen en materia administrativa. Recordémonos que la ley de lo contencioso administrativo lo que busca es que se respete ese principio de juridicidad, que ya lo hemos leído. Y de esa cuenta, pues obviamente, cuando la resolución que emite la administración pública, desde nuestro punto de vista, creemos que no es enmarcada dentro de la ley, presentamos un recurso de revocatoria o de reposición, dependiendo quién emitió la resolución. Y si esa resolución es desfavorable a nosotros, nosotros todavía podemos acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, que eso ya es un tema eminentemente judicial, pero deviene por la vía administrativa, no por la vía procesal. No sé si quedó claro, Byron y compañero, lo que acabo de explicar. Sí, gracias, licenciado, ya me quedó claro. Sí, sobre todo que ya, bueno, ya entendí más o menos de que es un procedimiento en el que se debe finalizar esta parte para luego seguir el procedimiento judicial, o sea, que es como ciertos pasos en los que se debe respetar. Gracias, Sí, pero muy no amable. tiene Sí. nada que ver con un juicio ordinario laboral. Eso deviene de un procedimiento administrativo. Por ejemplo, una resolución que a ustedes le emitan en el Ministerio de Trabajo. Ojo, siempre y cuando no sea un acta de un inspector, porque el inspector tiene fe pública. Entonces, por ejemplo, una resolución administrativa que le emitan a ustedes en el Seguro Social, en el Ministerio de Trabajo, en cualquier ministerio, ustedes pueden presentar el recurso de revocatoria. Si es un acta o si es un documento en el Ministerio de Trabajo, ustedes no deben de presentarlo dentro de los 5 días, sino dentro de los 48 horas que regula el Código de Trabajo. Después el procedimiento es el mismo, pero son dos temas distintos. ¿Me explico? Sí, licenciado, gracias, muy amable. Ok. Ahora hay un tema muy importante que es importante mencionarlo, porque ya todos hemos leído el artículo 202 de la Ley del Organismo Judicial, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. ¿Y qué regula ese artículo, Martín? La responsabilidad de los abogados. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa en algunas ocasiones con estos casos? Como obviamente el recurso de revocatoria no tiene, pues obviamente la oportunidad de ser presentado otro recurso que pueda ser conocido por un juez de segunda instancia, es decir, un tribunal. Algunos abogados, desde mi punto de vista, desde una mala práctica, pero ese es un criterio personal, utilizan procedimientos legales, pero no éticos, y quiero aclarar por qué, para retardar los procesos, porque hay algunos abogados que, como obviamente les declaran sin lugar al recurso de revocatoria, inmediatamente presentan un recurso de nulidad, que es el que vamos a ver a continuación. Y como ese recurso de nulidad sí tiene la posibilidad de ser apelado, lo que hacen es venir y en virtud de que usted me denegó el recurso de revocatoria, violentando el debido proceso, infringiendo la ley por A, B y C, nunca se infringe la ley porque los jueces dan las audiencias, los plazos correspondientes, presenta la nulidad. El juez obviamente va a declarar sin lugar ese recurso de nulidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Ese recurso de nulidad
sí es apelable. Y entonces ahí se suspende o más bien se le da la oportunidad a la parte que ha interpuesto el recurso para que lo pueda conocer un tribunal de segunda instancia. Entonces, ese sí es apelable y ese se suspende. Entonces, esas de igual manera son prácticas que desde mi punto de vista no son éticas, ¿ya? Porque lo que hacen es retardar el proceso. Por ejemplo, yo tengo audiencias en donde pues, me han interpuesto recursos de nulidad y la audiencia era en diciembre del año pasado. Y esta es la fecha que vamos 5 meses después y la audiencia la tuvimos en diciembre y me dice, pues fíjese que no han resuelto recurso de nulidad que interpuso la otra parte. Y la otra parte es la parte demandada. Yo lo que le iba a decir, pues, obviamente yo ya llevaba mi contestación de demanda, sin embargo, por la otra parte, que es la parte demandada, digo, que es la parte actora, que es la parte interesada, él presentó un recurso por ese mismo tema que les acabo de comentar de mi representante o la persona que estoy representando y no se ha resuelto. Entonces, al final, solo lo usan para retardar. Pues lo dejo a su consideración para que ustedes puedan de una u otra manera analizarlo. Luego vamos a ver el recurso de nulidad. ¿Qué es el recurso de nulidad? Bueno, el recurso de nulidad, según Héctor Eduardo Leguizamón, este recurso es un medio de impugnación por virtud del cual se persigue que un tribunal jerárquicamente superior invalide la resolución judicial atacada. Por eso es que el recurso de nulidad es específicamente apelable, ¿ya? Porque lo conoce, pues obviamente, el juez que emitió la resolución, pero sí tiene la facilidad y la viabilidad de ser apelable, ¿ya? De lo anotado anteriormente establece Héctor, pues obviamente se infiere que el presente trámite de recurso de nulidad es conocido por un tribunal superior, ¿ya? Por un tribunal de alzada, para que pueda ser atacado como tal o pueda ser revertido. ¿Qué establece Guillermo Cabanelas? La diapositiva lo regula. El recurso de nulidad constituye el medio de impugnación que se interpone contra las sentencias pronunciadas con violación de forma y solemnidades prescritas en las leyes. Por eso es que regula que existe la nulidad por vicios al procedimiento y por infracción a la ley, ¿ya? En virtud de un procedimiento en el que se hayan omitido las formas sustanciales del juicio o incurrido en algún defecto de los que expresa disposición legal, anula estas sentencias. ¿Qué quiero decir con esto? El recurso de nulidad, ya, por ejemplo, ya vamos a ver ejemplos claros en qué momento se puede interponer. Alguien que me lea, por favor, ahora sí el segundo párrafo del artículo 365. Jóvenes, ¿Se lo leo yo, licenciado? por favor, cualquiera. Gracias. Bueno, podrá interponerse el recurso de nulidad contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. El recurso de nulidad se interpondrá dentro del tercero día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas y las partes no podrán reclamarlas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficio. Ok, paremos ahí, por favor. Sigo poniendo el mismo ejemplo de porque es lo que regularmente se da en las audiencias. En este caso que les comenté, en la mayoría de casos que yo les comento, pues obviamente vienen los abogados, que fue la parte actora, y me interpuso ese recurso de revocatoria, el juez me declaró sin lugar. Contra esa resolución, la audiencia continuó. Pero a los 3 días o entre los 3 días él presentó un recurso de nulidad aduciendo infracción a la ley. ¿Por qué? Porque de una u otra manera él dice que la resolución que el juez emitió no está basada en derecho porque le dio participación
a una persona que ya no tenía representación legal alguna dentro de la empresa que se está demandando y que de esa cuenta la actuación del juez no está apegada a derecho. ¿Qué es lo que él busca? Lo que él busca es, según él, con ese recurso de nulidad, que la sala revierta la resolución del juez, que el juez de una u otra manera enmiende la resolución y por lo tanto diga no se acepta la representación de la parte demandada en virtud de que ya venció su nombramiento. Y al no darle intervención a la parte demandada, se tendrá por no haberse apersonado al proceso y se emite la sentencia por incomparecencia. Eso es lo que el juez busca. Eso es lo que la parte actora busca. Entonces, como obviamente el recurso de revocatoria se le declaró sin lugar, él presentó un recurso de nulidad. ¿Me explico? Entonces, pero de una u otra manera también hay dos formas de presentarlo. Si estamos en audiencia y si los abogados tienen la habilidad correspondiente, para decirle al juez después de que él emita una resolución o exista un vicio en el procedimiento o existe una infracción a la ley, de decirle, señor juez, de conformidad con el artículo 365, segundo párrafo del Código de Trabajo, presento un recurso de nulidad por los siguientes aspectos. Y uno da la narrativa o la narración de hechos y los puntos de derecho. Sigamos leyendo, por favor, Martina, el tercer párrafo. Con gusto, licenciado. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. El tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando oír por 24 horas y a la otra parte y con su contestación o sin ella resolverá dentro de las 24 horas siguientes, bajo la estricta responsabilidad del juez. Ahí esperemos. De igual manera, yo al finalizar de explicar los recursos, jóvenes, les voy a trasladar un cuadro sinóptico, un flujograma que tengo en donde están todos los recursos. Entonces, ahí pues obviamente van ustedes a tener tal vez más claro los procedimientos como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se interpone el recurso de nulidad y de esa cuenta, el juez inmediatamente le da audiencia a la otra parte, que fue lo que hizo conmigo. Me corrió audiencia y me dice, señor, parte demandada, la persona tal y tal presentó un recurso de nulidad por los siguientes aspectos. Y pues obviamente nos corrieron audiencia y yo volví a explicar lo mismo, me fundamenté en sentencia, me fundamenté en jurisprudencia, incluso le hice la analogía de lo que establece la ley del organismo judicial en cuanto a la prohibición que tienen los magistrados o jueces de abandonar el puesto, que es lo que lo tiene ahorita ellos en los mismos, ya, hasta que no tome posesión su sucesor. Alguien que me lea el artículo 71 de la ley del organismo judicial, por favor. Artículo 71. Abandono de funciones. Ningún magistrado o juez propietario suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del organismo judicial dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio, sino hasta que se presente su sucesor. Gracias, Ana Luz. Este es un buen punto de tesis que le recomiendo. ¿Por qué? Porque yo le digo, si bien es cierto, señor juzgador, estamos en el organismo judicial, ninguna empresa puede o ninguna sociedad anónima puede quedarse sin un representante legal. Entonces yo le hice la narración de hechos correspondiente y el juez pues obviamente le declaró sin lugar su recurso de nulidad. Y eso es la ocasión, o esa fue la ocasión que él tuvo para presentar la apelación. Por favor, Martina o Ana Lucía, o como me quiera apoyar, alguien que me lea el 1, 2, 3, después de lo que leyó el siguiente párrafo, por favor.
Y yo se lo leo, licenciado. Gracias. Cuando se declare sin lugar el recurso, se impondrá al litigante que lo interpuso una multa de 5 a 500 quetzales. Y este juez le puso una multa de 500 quetzales al abogado que lo interpuso. El siguiente párrafo, por favor. Con gusto. Contra la resolución que resuelva el recurso, cuando fuere dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación que deberá interponerse dentro de 24 horas de su notificación y ser resuelto dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los autos, en la sala respectiva sin audiencia de las partes. En los procedimientos de... Continúe, por favor, continúe. En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio los recursos de aclaración y ampliación. Claro, ahí paremos, por favor. Entonces, no se confundan ustedes, por favor, el plazo de 3 días que regula el siguiente párrafo que nos iba a leer Martín en el inciso B, de los 3 días para presentar el recurso de apelación con este plazo que tiene la parte de 24 horas para presentar el recurso de apelación. Pregunta de privado y pregunta de examen. ¿En qué plazo o en qué casos el recurso de apelación se presenta dentro de las 24 horas de haber sido notificado el fallo? Muchos me dicen dentro es la sentencia, licenciado. Es cuando se deniega el recurso de nulidad. ¿Me explico? Entonces, lo que hace es que la sala lo revisa y ya no le da audiencia a las partes. En ese proceso estamos ahorita con el caso que les comenté. ¿Me explico? Entonces al final, ustedes deben de manejar bien estos procesos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos atañe con este caso? Bueno, pues las diapositivas, esto solo los pongo yo de ejemplo, porque al final lo que hacemos es venir y presentar el recurso correspondiente y pues quedamos a merced de lo que de una u otra manera resuelva la sala. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, con esto que les acabo de explicar? Licenciado, yo solo tengo una duda en relación a los plazos. No me quedó muy claro en qué momento o dentro de qué días se tienen que plantear esos dos, el de revocatoria o nulidad. O sea, no sé si el de revocatoria, como usted dijo, que hay 2 maneras para interponerlos. Dentro de la audiencia, y de no ser en la audiencia, el de revocatoria se plantea dentro de las 24 horas de haberse dictado la resolución. O de haberse notificado la resolución. Ajá. Y el de nulidad es ya sea dentro de la audiencia o en el plazo de, vamos a ver, de 3 días que dice el segundo párrafo del 365. Así es. Ahí está la respuesta. O sea, son 2 formas. Revocatoria lo puede hacer usted inmediatamente después de que el juez emita la resolución o dentro de las 24 horas posteriores de haber recibido la resolución, si no es a una audiencia, o dentro de las 24 horas después de la audiencia. Y recurso de nulidad, pues obviamente si como abogados tenemos esa habilidad de poder esgrimir los hechos inmediatos y realizar toda la relación causal, lo podemos presentar inmediatamente o dentro de los 3 días posteriores, ¿ya? De haber finalizado la audiencia o haber recibido o haber sido notificado legalmente la resolución. Siempre van a haber 2 plazos. Lo que no debemos de... Dígame. Y se resuelve el de, vamos a ver, el de nulidad, lo que dice el artículo 599 del Código Procesal Civil y Mercantil, dentro de las 24 horas siguientes. Y el de revocatoria, ¿es el mismo plazo? ¿O es el plazo de 40? Usted mencionó un plazo de 48 horas, pero no sé si era... No. O sea, ¿cuál es el plazo del recurso de revocatoria? Y lo podemos leer. Se interpone en el momento de la resolución o, pues obviamente,
dentro de las 24 horas de haber sido notificado. Y dentro de las 24 horas después de haber sido notificada la resolución, pues obviamente el juez va a venir y resuelve la misma. Ahí mismo. Ajá, ahí mismo, 24 horas. Por eso es que, pues obviamente es 24 por 24. Yo ya entendí, Con toda confianza. Sí, ya. Gracias, licenciado. Adelante. Norelki. Buenas tardes, licenciado. Hola. Disculpe, ¿el recurso de nulidad se interpone ante el juez de primera instancia? Claro. Ante el juez de primera instancia. El recurso de nulidad siempre se va a presentar ante el juez de primera instancia para que éste analice y reconsidere la resolución o el fallo que emitió. Por eso es que se establece en la doctrina que el recurso de revocatoria y nulidad, obviamente liquidación, se establece que son remedios procesales, porque de una u otra manera son conocidos por el mismo juez que lo dictó. Sin embargo, en la doctrina, este recurso de nulidad es conocido como un recurso remedio, un recurso mixto, porque en primera instancia es conocida por un juez de primera instancia, el juez que emitió la resolución, pero puede ser apelable. ¿Me explico? Entonces, pero eso son temas doctrinarios. Para efectos legales dentro de la legislación, siempre se presenta ante el juez que emitió la resolución. Este es un tema muy importante que pues, no sé si quedó claro, Norelki. Sí, porque me había confundido porque dijo que eso también lo conocía el de segunda instancia si lo deniega, ¿verdad? Cuando es apelable. Así es. Cuando es apelable, o sea, ese es apelable. El recurso, por eso es que les expliqué que los abogados lo que hacen a veces es venir y presentar una revocatoria, porque lo que van haciendo los abogados es, como decimos coloquialmente es ir abriendo las puertas, porque si usted no puede presentar un recurso de nulidad si el juez le admite la presentación de una persona o el apersonamiento de alguien, porque la ley es clara en qué caso se va a presentar el recurso de nulidad. Entonces lo que hacen primero es venir y presentar un recurso de revocatoria y como el juez se los deniega, ahí dicen que presentan un recurso de nulidad por infracción a la ley, porque el juez está infringiendo la ley. Son cuestiones que presentan que desde mi punto de vista no son, sí son jurídicos, sí son legales, más no éticos. Esa es mi postura como abogado. No lo dice la ley, no lo dice la facultad, eso lo digo yo. Entonces, y como se los deniega el juez, que fue lo que pasó en los casos que les estoy contando, presentaron el recurso de apelación correspondiente. Ya. ¿En qué momento corren los plazos? Pues obviamente los plazos corren a partir del momento en que de una u otra manera son notificados. Sin embargo, en temas laborales siempre había ese inconveniente y la Corte de Constitucionalidad emitió el auto acordado en el que dispuso unificar el corrimiento de los plazos en todas las ramas procesales del derecho, ¿ya? Es por eso que el plazo corre a partir del día siguiente a la notificación o de conocida la infracción. Por eso es que de una u otra manera, muchos dicen es que tenés 3, 4 días. No, simplemente ese auto acordado, pues recordémonos que es un auto acordado que de una u otra manera, algunos jueces, es un tema muy importante, dicen, eso no es una sentencia, no es jurisprudencia. Ese es un auto acordado. ¿Y qué es un auto acordado? Pues obviamente, para la redundancia, es un acuerdo que hacen, un análisis que hacen los magistrados, es decir, a partir de la presente fecha se va a hacer esto. Pero hay algunos jueces que no lo toman en cuenta. Y dicen, conforme a la independencia judicial, que a mí me da el 203, yo me voy a basar por lo que establece la ley. Es un tema bien importante, es un punto de derecho, ¿ya? Y que puede ser un buen punto de tesis para ustedes. Recursos contra las resoluciones definitivas. Teniendo claro lo que vimos anteriormente, los 3 recursos que se presentan contra las resoluciones definitivas, es decir, contra las sentencias que le pongan fin al proceso o contra esas resoluciones que de una u otra manera le pongan fin al proceso, procede aclaración, ampliación y la apelación. ¿Qué es el recurso de aclaración? Pues Carlos Colombo señalaba que la aclaratoria es uno de los medios por los cuales las partes tratan de lograr que la sentencia cumpla su función
de resolver el proceso en modo expreso, positivo y preciso, con arreglo a las pretensiones deducidas en el proceso, depurándolas de errores materiales, oscuros o omisiones acerca de las pretensiones oportunas, deducidas y discutidas. Es decir, que la sentencia tiene que mantener siempre el principio de congruencia. ¿Me explico? O sea, tienen que ser claras, tienen que ser consensuadas y tienen que mantener siempre la congruencia. Es decir, una sentencia se emite, a mí me ha pasado que yo en casos, recordemos que lo que hacen los oficiales, lo que hacen, pues obviamente los secretarios del organismo judicial son ponencias o son proyectos que de una u otra manera le presentan al juez, ¿ya? Y en algunas ocasiones, porque somos seres humanos, se les olvida quitar algunos extractos. A mí ya me ha pasado en varias ocasiones, porque no sé si lo trabajarán ahora así, pues, pero tengo muchos amigos que me comentan que lo siguen trabajando. Siempre hacen dos ponencias, una en donde declaran con lugar y otra en donde declaran sin lugar. Y el juez, pues obviamente, con base en los análisis correspondientes, dice, estaba con lugar, estaba sin lugar. Claro, ¿va? Entonces, en muchas ocasiones a mí me han notificado sentencias en donde me regulan, se declara con diagonal, sin lugar, la sentencia promovida por A, B y C. En virtud de lo anterior, se le conmina a la parte demandada al pago de tal y tal y tal. Entonces, yo tomo esa sentencia como que está con lugar, porque la primera parte regula con diagonal, sin lugar, ¿ya? Entonces, al final, se le condena al pago de tal y tal. Yo le digo siempre cuando presento los recursos de aclaración, señora juez o señor juez, he recibido la sentencia a la cual me siento muy complacido por bla, 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 porque usted declaró el derecho y en los párrafos segundo, tercero y cuarto declara todo lo que me corresponde. Sin embargo, le ruego aclare para no tener malas interpretaciones en la sentencia, le ruego aclare a usted que la sentencia es con lugar. ¿Se dan cuenta la forma en que yo le pido al juez que aclare la sentencia? Yo no le digo, usted dígame si sí o si no, porque ahí le estoy diciendo, le estoy abriendo la puerta para que diga, bueno, esto va sin lugar o va con lugar. Entonces yo le digo, le agradezco a usted que hizo el análisis de esto y el otro, y en virtud de que fue condenado al pago de todas las prestaciones, y para que no exista una mala interpretación en el presente caso, por la otra parte, le ruego a usted que aclare el primer párrafo en la cual debe declarar con lugar en virtud de que se me fue notificado lo siguiente. Entonces, esa es la manera cuando de una u otra manera no es clara la sentencia. ¿Me explico? Dígame, Rosita. Licenciado, pero el recurso de aclaración se puede dar en todo el proceso. No, el recurso únicamente solo en sentencia. Exactamente. Leamos, por favor, Rosita, el párrafo que iba a leer Martina después de el que regula que se puede presentar el recurso de nulidad dentro de las 24 horas, de apelación, perdón, en el 365. ¿Todo? En los procedimientos de trabajo proceden. Ahorita. Ya los últimos párrafos. En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias. Es el inciso A, Rosita, del 365. ¿Ya lo digo, Rosita?
Sigan conmigo la secuencia, por favor. ¿Lo leo yo, licenciado? Va, léalo, Carla, sí, léalo, por favor. En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio los recursos, literal A, de aclaración y ampliación, que deben interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La ampliación se pedirá si se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. Y, literal B. Ahí paremos, por favor, Carla. Gracias, Carla. ¿Se da cuenta, Rosita y compañeros? En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio los recursos de aclaración y ampliación. Es decir, estos dos recursos solo se van a interponer contra las sentencias o los autos que pongan fin al proceso. Y ya nos leo, Carla, acá, que obviamente el recurso de aclaración se presenta dentro de las 24 horas posteriores de haber sido notificado el fallo. Y se va a presentar en los términos cuando las sentencias, pues obviamente, son oscuros, ambiguos o contradictorios, que es el caso que yo les mencionaba de las sentencias que me han sido notificadas a mí en donde me declaran con diagonal sin lugar. Pero obviamente hay que saber pedir. Es un dicho. Adelante, Rosita. Y si hay alguna situación confusa en el proceso sin haber llegado a la sentencia, entonces, ¿cómo se hace para poder explicar esa parte, digamos, que hay, que se tiene duda? ¿Se hace oralmente entre, digamos, si ya están en audiencia, se hace oralmente, se resuelve esa duda? Sí, así es, pero por ejemplo, digamos que no ha llegado a la sentencia y el juez dice, bueno, de la demanda me quedó tales y tales situaciones con duda. Entonces, ¿se hace de una vez ahí o se presenta algún otro recurso? No, recordemos que si el juez tiene duda, puede emitir de oficio un auto para mejor proveer, un auto para mejor fallar, ¿ya? Si el juez tiene dudas. Y si el juez tiene dudas o si uno considera que de una u otra manera el juez tiene dudas, uno puede solicitar el auto para mejor proveer. Entonces, al final, recordémonos que ¿cuáles son los procedimientos o cuál es la etapa de la audiencia? La etapa de la audiencia correspondiente, el apersonamiento, la comparecencia de las partes, la identificación de la parte actora demandada, la audiencia para la parte actora donde ratifica, modifica, disminuye, amplía la demanda, la actitud procesal que va a acudir o va a tomar la parte demandada, allanamiento parcial, allanamiento total, oponerse, presentar excepciones dilatorias antes de la actitud, excepciones perentorias, después de eso, o contrademanda, después de eso viene el diligenciamiento de las pruebas correspondientes. En las pruebas correspondientes, si de una u otra manera el juez a ustedes no les acepta ninguna prueba, ustedes tienen que protestar para que esa prueba pueda ser admitida en segunda instancia y de conformidad con el artículo 357, si el juez tiene alguna duda, pues obviamente puede emitir el auto para mejor proveer, pero todo puede ser aclarado o todo debe de ser pedido en audiencia. No sé si a eso se refiere, Rosita. Sí, licenciado, gracias. Es que estoy confundiendo todo eso de modificación con la aclaración que usted está dando ahorita, pero ya quedó claro. Gracias. Sí, o sea, son etapas distintas. La parte actora, recordémonos que da la modificación, ampliación, o sea, esa es la actitud procesal y lo debe de hacer en la primera comparecencia. El recurso de revocatoria se presenta con los aspectos que ya vimos, la nulidad también. Sin embargo, la aclaración, ampliación y la apelación se interpone, apelación contra el recurso de nulidad, que no le dé trámite o que declare ese lugar dentro de las 24 horas, y la apelación que le ponga fin al proceso, al auto o a la sentencia dentro de los 3 días posteriores. Ya, que ya lo vamos a ver, y el recurso de aclaración y ampliación dentro de las 24 horas correspondientes.
Doctrinariamente siempre ha existido la duda si el recurso de aclaración o ampliación es un remedio de recurso procesal. Y obviamente este es un remedio procesal, porque quien lo conoce es el mismo juez. No se pretende que se modifiquen de una u otra manera los aspectos de la demanda. Lo que se pretende es que se aclare el contenido de la misma. ¿Me explico? O sea, no es algo que de una u otra manera vaya a modificar el contenido de la demanda, ¿ya? Entonces, en el recurso de aclaración, doctrinariamente, lo que hace es venir y obligar a los tribunales de trabajo, obligar al juez a que en los términos que establece el inciso A de los últimos párrafos del artículo 365, el juez aclare ese error material que se constituye en el error con la expresión y no en la formación de la idea. Es decir, siempre les he dicho que el ser humano piensa las cosas de una manera, las dice de otra manera y quien recibe el mensaje lo recibe de otra manera. Entonces, siempre hay que saber decir, pedir y entregar las cosas. Entonces, ustedes como abogados tienen que practicar mucho su dialéctica jurídica, tienen que practicar mucho su acervo cultural y tienen que practicar mucho la oratoria forense. Ese era el objetivo porque yo los quería hacer hablar aquí, pero ahí sí que, como dice, la unión hace la fuerza, eran 180 y algo contra uno, no logré que hablaran todos. Entonces, al final, es de saber pedir las cosas. 130 creo que es 129. Entonces, de esa cuenta es que se presenta el recurso de aclaración. Y el recurso de ampliación, que es el mismo procedimiento, se plantea con los aspectos, ¿ya? Cuando se omita resolver algunos puntos sometidos a conocimiento del juez. Volvemos y regresamos al principio de congruencia. Es decir, si Rosita pide que se le pague aguinaldo, bono 14, indemnización, y el juez le da todo eso, pero no se pronuncia con relación al bono 14, en el aguinaldo, en las ventajas económicas que lo pidió, Rosita va a presentar un recurso de ampliación. Y volvemos, señor juez, agradezco mucho y en virtud de que usted realizó el análisis correspondiente, el control de convencionalidad y declaró con lugar la sentencia, por lo tanto, condenó al patrono A o a mi expatrono A, pago ABC. Sin embargo, presento el recurso de ampliación en virtud de que omitió consignar dentro de la sentencia el pago de aguinaldo, bono 14 y horas extras. Ese es el recurso que se plantea con relación a ampliación. Este no tiene mayor aspecto que explicar, porque son cuando no existen algunos aspectos oscuros. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado. Sí, entonces el recurso de ampliación, pues obviamente el trámite es el mismo y de una u otra manera, si lo vemos, el Código Procesal Civil y Mercantil no regula el recurso de nulidad como tal. Por eso es que supletoriamente nos vamos a ir a lo que establece el procedimiento del artículo 597 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual, pues obviamente, establece el procedimiento correspondiente. Y, pues obviamente, con relación a los autos, ya regula que una vez pedida la ampliación, se debe dar audiencia a la otra parte por 2 días. Una vez transcurrido el plazo de la audiencia ocurrida, la otra parte debe resolver el trámite de recurso entre los 3 días siguientes, aplicando para este efecto el plazo que dicta el artículo 142 de la ley del organismo judicial. Vayámonos al 142 de la ley del organismo judicial, por favor. Alguien que me lea el primer párrafo. Artículo 597. Trámite y resolución. Pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se dará audiencia a la otra parte por 2 días y con su contestación o sin ella se resolverá lo que proceda. Sí, así es. Entonces, y ahí lo vemos con los plazos que establece el 142 de la ley del organismo judicial. ¿Alguna duda? Estos recursos no son tan complejos, pero si tiene alguna duda, con todo gusto se los explico. Licenciado, disculpe, ¿qué artículo acaban de leer?
597 del Código Procesal Civil y Mercantil y lo vamos a relacionar con el 142 de la Ley de Organismo Judicial. Gracias. Ok, ahora vamos a entrar a... ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Bueno, ahora vamos a entrar a un recurso que de una u otra manera nos abre la puerta para que los jueces puedan ser de una u otra manera. A mí no me gusta utilizar mucho esa palabra de ser auditados, porque audita nada más la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, para que las resoluciones que son emitidas por los jueces sean analizadas por un tribunal de alzada, un tribunal superior, tenemos el recurso de apelación. Alguien que me lea, por favor, el inciso B del artículo 365. Literal B de apelación, que debe interponerse dentro del tercer día de notificado el fallo. Gracias, No, Carla. okay. Leamos, Carla, por favor, ya que está ahí el artículo 211 constitucional. Constitucional. Artículo 211. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Muchas gracias, Carla. Yo siempre les digo a mis clientes, y ahora a ustedes, mis amigos, mis alumnos, que el recurso de apelación es el único recurso que sí se interpone porque sí se interpone. Si Rosita demanda a Stephanie Michelle y Stephanie Michelle contesta su demanda, y si Rosita gana la demanda, ¿usted interpondría recurso de apelación, Stephanie Michelle? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Stephanie? Para que el juez vuelva a oír mis peticiones para ver si se puede resolver en segunda instancia. Claro, porque le está afectando la resolución que el juez le emitió, porque le está diciendo a Rosita, sí, Rosita, usted tiene la razón. Y declaramos con lugar la petición, porque esa mala expatrona que tuvo Stephanie, no mala, pues es una broma, porque la expatrona que tuvo como llamada Stephanie le incumplió. Pero ¿qué pasa si Rosita, que es la que presenta la demanda, el juez le dice, Rosita, disculpe, pero su expatrona Stephanie fue un excelente patrono y no es lo que usted nos dice? Entonces, por lo tanto, no al lugar su petición. ¿Presenta usted, Rosita, o no presenta la apelación? Sí, definitivamente, para que se pueda declarar el derecho que yo estoy solicitando. Así es. Entonces, por eso es que yo le digo a todos ustedes que ese recurso de apelación sí o sí es el que obligatoriamente se va a presentar siempre. ¿Por qué? Porque siempre una parte va a quedar inconforme. Y ojo, aquí viene algo muy bonito para los que no están en el programa, pero se los digo. Cuando ustedes traten con su cliente, siempre tienen que incluir esos honorarios profesionales de la segunda instancia. Porque sí o sí va a existir siempre una segunda instancia. Porque a ningún patrono le va a gustar que lo condenen. Entonces siempre va a apelar. Y a ningún trabajador va a gustar perder su derecho. Entonces, cuando ustedes de una u otra manera contraten o acuerden con su cliente sus servicios profesionales, incluyan siempre esos honorarios profesionales que conlleva la segunda instancia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el recurso de apelación? Según Leguizamón, establecía que el recurso de apelación es un medio de impugnación
Es un medio de impugnación el más fuerte, diría yo, del cual quien se considera agraviado por una resolución judicial persigue que un tribunal jerárquicamente superior, lo que dice Stephanie, para que revise, tribunal APU, en general colegiado, lo modifique o revoque en forma total o parcial. Es decir, la segunda instancia va a ratificar, modificar o revocar la sentencia venida en grado. Eduardo Couture establecía que la apelación o el recurso de alzada, como se le conoce doctrinariamente, es este recurso concedido a un litigante que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior. He ahí, estimados amigos, que por qué sí o sí el recurso de apelación se debe de presentar. ¿Ya? O sea, o en el caso de la sentencia que yo de la minuta de la sentencia que yo les dije para mi cliente, el juez falló a mi favor, pero yo de necio presenté la apelación. ¿Y por qué presenté la apelación? ¿Se recuerdan ustedes? Creo que porque no estaba de acuerdo con lo que le había declarado el juez en relación con lo de la relación laboral, si no mal recuerdo. Sí, exactamente. El juez declaró con lugar todo lo que yo pedí, a excepción de una bonificación anual, ventajas económicas, ¿ya? Y un bono de autonomía que regula el pacto colectivo. Y después me declaró todo con lugar. Pero no se trata de que mi cliente quiera más dinero, no se trata de eso, se trata de un derecho que él tiene y que como el juez ya declaró la relación laboral, pues obviamente, gracias señor juez, pero no estoy de acuerdo con estos tres aspectos. Entonces, aunque me declaró con lugar la sentencia, yo siempre apelé. ¿Me explico? Y cuando le expliqué a mi cliente, porque ese es un tema que ustedes deben de tener, estimados amigos, cuáles los efectos o cuáles son los efectos de un recurso de apelación, siempre le deben de explicar al cliente, porque mi cliente me decía, Lick, mejor ahí déjelo, porque no va a hacer que el juez me declare sin lugar el resto, porque ya ganamos. No, le decía yo. De igual manera, el IX apeló también. Entonces, si el IX apeló, ¿qué más da que usted apele por estos tres aspectos? Y si confirma la sentencia de nosotros y nos amplía esto, usted de una u otra manera puede ganar también. Entonces son esos aspectos, y estamos hablando que económicamente son como 150,000 quetzales para mi cliente. Un poquito menos, 135, 140 de lo que él, pues obviamente dejó de percibir. Y claro, eso implica también reducción de honorarios para usted. O sea, todo es una cadenita, pero yo no lo hice con base en los honorarios míos, yo lo hice con base al derecho que le asistía a mi cliente, ¿me explico? Entonces, por eso se establece que este sistema o la naturaleza de este recurso de apelación se encuadra en estos sistemas intermedios que regula la doctrina de renovación y revisión del juicio, ¿ya? Por eso es que le supliqué a Carla, creo que fue, que leyera el artículo 211 constitucional, porque este se funda en el principio de doble grado de jurisdicción. Y ahí le pueden poner ustedes arriba el 211 constitucional, principio de doble grado de jurisdicción. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Ya estos abogados que interponen el amparo lo utilizan como una tercera instancia, y ahí sí yo respeto, pero no comparto esto, ¿ya? Entonces, al final, siempre, sí o sí, necesitamos de una u otra manera presentar el recurso correspondiente. El término para su interposición, bueno, esto lo vamos a ir leyendo específicamente con lo que establece la ley. Ya Carla nos leyó que, dígame, Stephanie. Lick, una pregunta. Entonces, si una parte apela, la otra parte ya no puede como que recontraapelar, no puede presentar apelación. Sí, claro, puede hacerlo. De hecho, lo deben de hacer dentro de los 3 días. Es decir, claro ejemplo en esta sentencia que yo en esta minuta sentencia que yo les compartí de mi cliente, el IX apeló, porque para el IX fue declarado todo con lugar.
a excepción de esos 3 aspectos. Y el ICS dijo no, porque el ICS tiene que pagar. Y sin embargo, a pesar de que el ICS apeló, yo apelé también, pero yo no apelé por todo el proceso. Yo apelé solo por esos 3 aspectos. Hasta los memoriales hay que saber redactar. Ustedes ya están en clínicas laborales. Sí, licenciado. Sí, sí es cierto, les dije una capacitación a algunos. Sería bueno que a la persona que ustedes les da clínicas laborales, le digan, mire, licenciado o licenciada, usted nos podría explicar o saber, no sé si lo van a hacer, pues, pero aprender a redactar. Porque tiene que ver mucho la manera en que uno redacte. Y vean, se los digo con mucho aprecio y cariño que les tengo y mucho respeto. Ahorita ya vamos por 39,000, 42,000 colegiados. Y pues obviamente en los tribunales existe una deficiencia, 1, de oratoria y 2, de redacción. Aquí ya no la voy a molestar, Marisabel, solo 2, 3 clases nos quedan. Pero aquí está Marisabel, que se mantiene en audiencias y ella puede dar fe de una u otra manera la excelente oratoria que manejan algunos abogados litigantes o la poca oratoria que tienen esos abogados también. Y 2 también, en las escrituras, miren ustedes, cuando algunos notarios faccionan los mandatos judiciales, yo desafortunadamente para el cliente de ellos, yo me he logrado, como decimos coloquialmente, traer abajo y sacar de la audiencia a los representantes por 1 o 2 palabritas que les faltan. Entonces sí es muy importante la redacción. Entonces, a lo que preguntaba Stephanie, sí, se puede interponer el recurso por ambas partes. Ojo, solo que si a usted le favoreció la resolución y usted no está de acuerdo con un punto de la misma, usted debe de ser clara con el juez y decirle, yo apelo por A, B y C. ¿Me explico? Bueno, los plazos para interponer el recurso de apelación. Vimos 2 plazos. Este plazo que ya lo expliqué, este recurso que resuelve o el auto que resuelve el recurso en nulidad debe de interponerse dentro de las 24 horas que establece la ley y debe interponerse entre las 24 horas que ha sido notificado el fallo. ¿Me explico? O el auto. Nulidad. Si estamos hablando de un recurso de apelación que se presenta contra la sentencia o auto que ponga fin al proceso, auto no estoy hablando de nulidad, se debe interponer dentro de los 3 días posteriores a que fue notificada la sentencia. ¿Me explico? ¿Tienen claro, jóvenes? Bien. Sí. Yo les quiero... Perdón, Ofelia. Sí, claro, licenciado, todo claro. Gracias. Bueno, yo les quiero pedir su autorización, por favor. Tengo una actividad ahorita en un Zoom a las 5 de la tarde, entonces vamos a finalizar la clase el día de hoy. Nos faltan 15 minutos, pero en la clase del día viernes vamos a explicar todo el procedimiento que es corto del juicio, de la apelación, y vamos a entrar a conocer también el juicio ejecutivo laboral. Y pues para la próxima clase que estamos hablando que es el día, ¿cuándo empiezan los exámenes? El 19, licenciado. Empiezan el 18, Lic. El 18. 18. Pero es jueves, compañeros. Sí, pero Sí es jueves. Ok, la última clase de nosotros es el día miércoles. Entonces, para el día miércoles ya hemos finalizado programa, ¿oyeron? Entonces, hoy vamos a finalizar ahorita. Si tienen alguna duda, les rogaría por favor que la anoten y me la puedan hacer el día viernes. Y ya solo nos quedaría la clase del viernes y la clase del miércoles 17. Rogándoles y suplicándoles que en estas 2 clases hablen lo que no hablaron en todo el semestre, por favor. ¿Oyeron? Bueno, jóvenes, a las madrecitas, mis bendiciones, mis oraciones para ustedes. Terminen de pasar bien su día, que Dios las acompañe.